Hola, profe, espero esté muy bien. Bueno, voy a hacer la exposición del parcial de Introducción a las Relaciones Internacionales. Mi tema fue el movimiento de los no alineados en el contexto de la Guerra Fría. Y planteo dos ideas, una principal y una secundaria. No las voy a leer por el tema de tiempo, pero sí quiero plantear que en la idea central lo que quiero hacer notar es que, bueno, tenemos dos bloques, el bloque de la Unión Soviética y el bloque de Estados Unidos. Entonces, el movimiento de los no alineados van a ser como esa forma de hacer más equitativo, hacer un contrapeso a las ideas que se están dando, la polarización que existe en ese momento. ¿Sí? Y como idea secundaria, quiero decir que hay una descolonización, ¿sí? Como idea principal también hablo del tema de la descolonización, pero aquí lo quiero enfocar en la idea secundaria, y que aunque hay una descolonización, ya sea directa o indirectamente, como lo diré ahora, esa descolonización se hace paulatinamente y hay intromisión de los países en conflicto, que son Estados Unidos y la Unión Soviética con respecto a las políticas internas. Entonces, en el contexto de conceptos históricos, tenemos primero la conferencia de Afroasiática de Bandung, que fue el momento donde se dio como tal la búsqueda de los intereses de los países asiáticos y africanos. Entonces, aquí en un primer momento vemos la conferencia de Bandung, las personas que fueron, perdón, los países que fueron a la conferencia y ya la consolidación en 1961 de los no alineados. Vemos aquí que se llama la primera conferencia de Belgrado. En ese movimiento, inicialmente, lo que se determina y cómo puedo condensar toda la argumentación es en la descolonización de los territorios. Tenemos una cápita de principios que se dan, por ejemplo, el tema de la autodeterminación de los pueblos, de la independencia nacional, la soberanía e integridad territorial de los estados, la no adherencia a pactos multilaterales militares, pero todo eso lo englobamos en un concepto denominado la descolonización. Vemos entonces, aquí en el contexto, el tema más importante que podemos abarcar es que hubo una división de tres mundos. La división en el mundo, el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Los primer mundo hacen parte del azul, segundo mundo rojo y tercer mundo verde. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento la política de contención estaba en manos de la Unión Soviética y Estados Unidos, obviamente iniciando con Estados Unidos que no quería la expansión del comunismo. Entonces, esos Estados Unidos implementó algunos planes, como por ejemplo el Plan Marshall, el TIAR, beneficios económicos a los países en desarrollo, para que ellos se adoptaran a la política de ellos. Entonces tenemos la división en tres bloques del sistema mundo. Entonces, tenemos que los movimientos de los no alineados tienen unos principios que son el respeto a la soberanía, la igualdad entre las razas y las naciones, la no injerencia y la coexistencia pacífica. Estos son los conceptos primordiales que tenemos que tener en cuenta para hablar del sistema mundo que estaba en ese momento, porque era un sistema de colonizaciones, un sistema de imperialismo, de expansionismo ideológico, entre otros, ¿sí? Entonces, tenemos entonces que la configuración del sistema mundo, como ya lo mencioné, estaba en tres bloques, donde Estados Unidos tenía la política de zanahoria y garrote. Le damos zanahoria a los que estén con nosotros y garrote a los que no estén. Entonces, ¿qué sucede? Con el tema de la segunda idea que yo planteo, el tema de la descolonización paulatina que se da indirectamente y directamente, podemos decir que el movimiento de los no alineados ayudó a que el mundo estuviera, aunque estuviera dividido, estuviera intentando emerger a algunos países. Vemos, por ejemplo, la ayuda que hizo en la Unión Africana. Vemos también las declaraciones de paz, las declaraciones de intento de autoridad del bloque que intentó hacer el movimiento de los no alineados, ya que la configuración estaba muy marcada por la ideología y por aspectos económicos. No solo tenemos que evocar al expansionismo, sino también aspectos económicos, sociales, culturales, de imposición de territorio, anexión de fronteras, donde vemos entonces que se afectan todo tipo de conflictos. Primordialmente tenemos que analizar a la organización ONU, en este caso Naciones Unidas, donde ellos, bueno, ellos estaban implementando los intereses de las dos potencias, ya que toca decir que estaban en ese momento en un sistema bipolar. Entonces, ¿qué sucede? La ONU estaba velando solamente por los intereses, obviamente quienes eran los representantes.
y dejando subyugado, dejando aparte a los subdesarrollados, que en este caso tenían representación por parte del movimiento de los no alineados, que una de sus principales formas era hacerle contraposición a las decisiones que se tomaron en Naciones Unidas. Vemos entonces los conflictos que se entrometieron indirectamente por medio de esta guerra fría que tenemos. Los conflictos de Vietnam, los conflictos de Corea, como las principales manifestaciones de ayudas que hicieron la Unión Soviética de Estados Unidos a cada uno, donde se ve una división entre dos bloques. Vemos ahí, aquí está Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur, donde cada uno de ellos tiene un proceso complejo de formación, pero adecuándonos a que entre ellos estaban los intereses de la polarización. Vemos entonces que la descolonización se hizo indirectamente, pero Estados Unidos y la Unión Soviética intentaron llegar a dominar esos territorios. ¿Sí? Porque recordemos, por ejemplo, en el caso de Vietnam, tenemos el tema de la Indochina francesa, que fue una descolonización que se hizo paulatinamente y que obviamente el movimiento insurgente que se dio para que los países en conflicto se entrometieran. Tenemos también los conflictos de Cachemira y del Suez, donde, por ejemplo, vemos en el canal del Suez, que es siendo una parte importante geopolíticamente hablando, eh, no estaban totalmente de acuerdo a la diplomacia estricta que promulgaba Estados Unidos en ese momento. Entonces vemos que no se genera un conflicto en ese momento. Bueno, como no tengo mucho tiempo, entonces, pues bueno, la conclusión que yo quiero plantear es, bueno, la Guerra Fría fue un periodo de la historia que nace a partir del intento de una ideología predominante. Sí, intentan predominar dos ideas que se contraponen en su objeto. Las políticas llegaron a polarizar el mundo en dos bandos también. Cada país intentaba hacerse a su política referente a cada uno. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Estados Unidos y nosotros estamos totalmente alineados a lo que ellos estuvieran diciendo, donde no en ningún momento se pensó por irse más allá, incluso éramos observadores en un inicio del grupo de los no alineados, hasta que obviamente se adoptó el tema de ser miembro permanente y ya la presidencia. Entonces, fue un periodo donde no se ven únicamente dos actores, sino que en realidad hay una multitud de ellos, como China, países latinoamericanos y africanos. Vemos entonces que si cada país se circunscribe y ayuda a que se dé la polarización. China, Cuba, por ejemplo, que fue el país primordial para el expansionismo de la Unión Soviética. Obviamente hay que recordar que la Unión Soviética quería tener en Latinoamérica ciertos puntos fuertes, como Estados Unidos quería tener ciertos puntos fuertes en Asia, donde la mayoría de las naciones sin poder de decisión se circunscriben a uno de los dos polos. Bueno, sin el movimiento de algunos organismos internacionales o movimientos como los NOAL, los países del tercer mundo nunca pudieron haber sobresalido en escala internacional. Los conflictos siempre tendrían que haberse adecuado a las políticas unilaterales de USA o la URSS, que al final de todo acabarían destruyendo las naciones emergentes. Esa parte yo lamento únicamente para ese periodo de tiempo, porque sabemos que al final de cuentas Estados Unidos ganó la Guerra Fría y nuestras políticas se circunscriben a lo que ellos estipulan como bueno o malo. Entonces, bueno, profe, eso fue mi parcial. La verdad, como la novena vez que lo grabo, porque se me da un poquito más de tiempo, pero bueno, muchas gracias, profe, y